Gracias por acompañarnos en A Tiempo con Casinelli, segundo programa con Francisco Nogué, presidente ejecutivo de Genera Trust. Acompáñenos. Gracias por acompañarnos a la segunda parte de este interesante programa de A Tiempo con Casinelli, donde tenemos la oportunidad de compartir con Francisco Nogué, presidente ejecutivo de la fiduciaria Genera Trust. Gracias, Francisco, pues, por continuar en esta entrevista. En este conversatorio, en esto de conversar sobre materia fiduciaria, habíamos analizado en el anterior programa cómo era un poco el negocio fiduciario, la seguridad que se le daba una compañía como la tuya, que está controlada por la Superintendencia de Compañías, Mercado de Valores, una compañía que además individualiza los fideicomisos, cada uno con su RUC, una persona jurídica autónoma, la oportunidad de darle seguridad a un negocio como por ejemplo el inmobiliario, entre varios negocios. Pero tú no solamente ejerces ese rol, el rol de presidente y fundador de Genera Trust, tú además eres presidente del directorio de la Asociación de Compañías Administradoras de Fondos y Fideicomisos del Ecuador. Y ahí te quiero decir que en esa materia tienes un gran reto, no está de más indicarlo. Si tú tuvieras la posibilidad de ser legislador, ¿qué entraras a reformar para darle impulso y seguridad, y más seguridad aún, al negocio fiduciario? Sí. La verdad es que hay algunas aristas que podrían ser mejoradas. Y aquí quiero ser bastante claro, porque muchísimas veces cuando uno quiere proponer una reforma a un cuerpo de ley o que se expida una nueva norma para regular determinada actividad, muchísimas veces se cree que se lo hace porque hay un interés, que pues de otro lado un interés legítimo, por ejemplo, de que se desarrollen mejor las actividades o se hagan nuevas actividades. En el caso de la gestión fiduciaria, más allá de lo que se refiere al ámbito empresarial, de por sí la herramienta y la gestión que hace una empresa fiduciaria tiene un componente de aporte al desarrollo social y económico de un país realmente gigante. Y te lo puedo referir tan solo con cifras de dos vecinos nuestros o de dos países latinoamericanos, Colombia y México. ¿Qué representa hasta hace poco tiempo la industria fiduciaria en México? 500.000 millones de dólares en patrimonios de terceros administrados por el sistema. Colombia, nuestro vecino del norte, 150.000 millones de dólares aproximadamente en patrimonios gestionados a través de fideicomisos. Pero esto no se trata de patrimonios individuales, de proyectos inmobiliarios, de una gestión de garantía para una operación bancaria. Estamos hablando de la posibilidad, por ejemplo, de apoyar al emprendimiento. Mucho se está hablando últimamente del famoso crowdfunding, que no es otra cosa que quien tiene una idea o un know-how, pero le hace falta capital, recurre a terceros que posiblemente no están relacionados con él, con el propósito de participarles de esa idea, que lo apoyen, lo presentan en el proyecto y logran justamente capitalizarlo para poderlo materializar. Por ejemplo, en apoyo a esquemas de crowdfunding, tú tienes en Colombia una utilización tremendamente importante y muy positiva de lo que se llaman fondos de capital privado, que lo que hacen o buscan es apoyar muy buenas ideas empresariales, en muchos casos incipientes, nuevas, pero con mucho potencial, pero que sus mentalizadores e impulsores carecen de suficiente capital para dar ese gran salto que les permita crecer y multiplicar los beneficios de ese emprendimiento. Entonces tú tienes allí una gestión de la fiduciaria administrando un fondo de capital privado en el que se reúnen una serie de inversionistas que su intención es apoyar por 5, 10 o 15 años a esa empresa para que lleve adelante determinados proyectos. O sea, tú ahí simplemente, si quieres graficar el impulso que eso significa para una economía, el apoyo al emprendimiento, la innovación, la gestión de nuevos proyectos, lo más importante, creación de empleo, fomento a la industria, a la productividad de un país, todo eso se puede lograr a través de este tipo de esquemas. Por otra parte, obras de infraestructura para los cuales tú requieres ingentes capitales.
que muchas veces los países, a través de sus respectivos gobiernos o sus estados, no tienen suficientes fondos para emprenderlos. Entonces tú puedes levantar una central eléctrica, un trasvase, puedes hacer una carretera, puedes hacer tendidos eléctricos, todo financiado a través del mercado de valores con levantamiento de fondos vía titularizaciones para financiar el crecimiento o el desarrollo de ese tipo de proyectos y que sea el inversionista privado, que cuando hablamos de mercado de valores muchas veces se cree que hay condensado 2 o 3 grandes propietarios de capitales que mueven esto, y no es así, porque los inversionistas institucionales normalmente son a su vez fondos en los que participan muchísima gente. Veamos lo que pasó en Chile, independientemente de quiénes fueron o el origen democrático o no de los mentalizadores, pero no escapa al conocimiento de la mayoría de nosotros el milagro, si se quiere decir así, chileno en la economía. ¿Qué fue o cuál fue uno de los motores que impulsó ese crecimiento? Los fondos previsionales, que los fondos previsionales son herramientas fiduciarias. O sea, todos esos fondos de los afiliados al seguro social, privado o público. Efectivamente, que son los que financiaron el desarrollo chileno. En lugar de como hacemos acá, lamentablemente, en el que los fondos de los afiliados son para préstamos quirografarios o en el mejor de los casos hipotecarios, en Chile esos recursos que tienen largo aliento, que son de muy largo plazo porque son para jubilaciones, justamente sirvieron para financiar el desarrollo económico del país. Cuando tú tienes empresas o proyectos que requieren capitales, pero que para que salgan adelante necesitan tiempo. Estás hablando de 5, 10, 15, 20 años. Y por el otro lado, esos capitales de jubilación requieren de esos 5, 10, 15, 20 años para madurar, para generar una masa crítica de capital que permita atender las prestaciones jubilatorias. Ahí te hago una consulta, Francisco. En el Ecuador, años atrás, estas famosas AFPB existieron y existía una compañía, no sé si todavía se genera, todavía hay gente que invierte en estos fondos de manera privada porque hubo una iniciativa para darle un poco de vida. Sí, a este lamentablemente tema. Esa iniciativa no prosperó por una consulta popular que inclusive al día de hoy quien mentalizó el no se arrepiente de haberlo hecho, un expresidente de la República. En el Ecuador las experiencias que tenemos son estrictamente voluntarias y privadas, a diferencia de Chile y otros países en el que el afiliado decide dónde y cómo poner. Aquí en el Ecuador recordemos que la jubilación es a través del sistema estatal, del IES, y si hay alguien que quiere ahorrar adicionalmente, dispone de sus dineros a través de mecanismos de este tipo, de fondos de inversión, pero tienen fines de prestaciones jubilatorias, de educación de los hijos, de financiamiento a la salud, pero son netamente ahorros voluntarios. Y existen alrededor de, si no me es infiel la memoria, de cerca de 14.000 personas que tienen fondos a través de estos esquemas, en fideicomisos o fondos de inversión que los administran particularmente 2 compañías con esos propósitos. Bueno, y te cambio un poquito el sombrero. Te decía que esa era tu calidad de presidente del directorio de la Asociación de Compañías Administradoras de Fideicomisos, de Fondos del Ecuador. En tu calidad de presidente del directorio de COLAFI, del Comité Latinoamericano de Fideicomiso, ¿cuál es tu visión de cómo se desarrolla en el Ecuador el negocio? Porque tienes la oportunidad de verlo en función de lo que estás viendo en otros países. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Cómo ves su evolución? ¿Cuál es el desafío del negocio comparativamente? Sí, permíteme nada más una aparente digresión, explicarle a nuestro público, perdona, es tu programa, pero estamos los dos, a nuestro público, ¿qué es el COLAFI? El COLAFI es una iniciativa que sale a partir de la Federación Latinoamericana de Bancos, que hace alrededor de 29-30 años decidió hacer un área técnica para tratar el fideicomiso como una herramienta de desarrollo o de servicios. Este es el Comité Latinoamericano de Fideicomisos, que está adscrito a la Federación Latinoamericana de Bancos. Pero en el Ecuador es una excepción que los bancos no tienen fiduciarias. Realmente muchos países tienen la actividad totalmente distanciada de la banca. Hay países en los que los bancos pueden actuar como fiduciarios, hay otros en que se permite que los bancos sean dueños de fiduciarias y hay otros, como en el Ecuador,
que el negocio es netamente independiente. Pero la iniciativa en su momento, hace 30 años, surgió de la Federación Latinoamericana de Bancos. Esta es una instancia académica que busca básicamente ir monitoreando qué pasa en los distintos países, tratando de hacer propuestas que armonicen legislaciones, emular buenas prácticas empresariales, compartir experiencias a nivel de lo que es la herramienta fiduciaria y cómo se la aplica en distintos países. Hemos tenido el privilegio de formar parte de este directorio desde hace un par de años, como vicepresidente en primera instancia, y el año pasado en el congreso que hubo en Colombia en septiembre, realmente me sentí muy honrado de tener que yo recibir el privilegio de representar al país, pero lo que se buscaba realmente era dar la posibilidad que por primera vez Ecuador presida el Comité Latinoamericano de Fideicomisos, independientemente quién la ejerza, de manera que lo que nosotros estamos haciendo de cara a ese compromiso es, uno, preparando la conferencia que este año en octubre será en Guatemala, y tenemos la satisfacción de que en octubre del 2020, coincidente con el bicentenario de la independencia de Guayaquil, el 29º Congreso Latinoamericano se realizará en Guayaquil. Entonces tenemos el desafío, en el caso nuestro, de organización de este encuentro, que son alrededor de 400, 450 personas que participan en un intercambio de experiencias. Bueno, vamos a hacer una pausa, Francisco. Al regreso te voy a pedir la definición de cómo ves tú desde el COLAFI la situación del negocio fiduciario en el Ecuador, cuáles son los desafíos, y ya para el cierre hablaremos un poco nuevamente de tu compañía, de la cual eres presidente ejecutivo, de Genera Trust, también cuáles son sus expectativas. Regresamos en un momento. Regresamos con Francisco Nogué, presidente ejecutivo de Genera Trust. Francisco, desde tu posición de director de COLAFI, a nivel obviamente latinoamericano, ¿cuál es tu visión del negocio fiduciario en el Ecuador? Bien, vale la pena hacer una referencia breve, aunque sea, de cómo se está manejando en otros países, ¿no? Tienes tú industrias muy maduras como la mexicana, la colombiana, la peruana, y tienes otras nacientes con mucho empuje que vemos con satisfacción cómo se están desarrollando, como es el caso de República Dominicana o Guatemala, en donde las asociaciones locales han comprendido cuáles son sus desafíos, los han integrado muy bien con su quehacer empresarial, y sabedores de que esta herramienta, por la terminología que significa, por las ciertas fórmulas sofisticadas o aparentemente sofisticadas de que la componen, están con unos procesos de mucha capacitación, de mucha difusión, de educación, de las autoridades judiciales, de las autoridades administrativas y del público en general, yendo a las universidades a hacer comprender qué es lo que hace una fiduciaria y de qué manera un fideicomiso, un encargo fiduciario o una gestión fiduciaria tiene un aporte sustancial a las economías de sus países. Nosotros tenemos una actividad, si tú quieres, todavía joven. La primera ley o el primer esbozo que permitió el nacimiento de este tipo de compañías data de 1994. A partir de ese año y el año siguiente empezaron a surgir las primeras administradoras de fondos, con un énfasis especial en fondos de inversión, con incipientes propuestas de fideicomiso, con la expedición de una ley importante reformatoria del año 98, que es el mismo cuerpo que sigue rigiendo actualmente, se dio paso a lo que hoy conocemos. Entonces estás hablando de una industria que tiene 20 años, 21 años, realmente de desarrollo, que ha pasado por algunas experiencias muy duras. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de empezar o aprender este oficio en Colombia como pasante en unas compañías, y
pues cuando yo estuve haciendo esas experiencias empresariales, se hablaban de concesiones, de centros comerciales, de levantamiento de proyectos, y muy poco tiempo después, cuando queríamos aplicar esas experiencias, tuvimos la primera crisis bancaria, el año 98, 99, 2000, la dolarización, en fin, 51% de los activos de la banca cerrados, y nos tocó más bien irnos por otro lado, buscar alternativas de apoyo, de reestructuración de créditos, de recuperación de la confianza. Y surgen los primeros hoteles con fondos del público a través de fideicomisos, proyectos inmobiliarios, recordemos esos años, fueron muy duros para la industria de la construcción, de una casi total paralización. ¿Cómo podías tú recuperar la confianza de los inversionistas, de los compradores inclusive? Empezó la utilización del fideicomiso inmobiliario. ¿Qué desafíos tenemos hoy en día? Primero, demostrarle a la ciudadanía que a través de la industria fiduciaria tiene muchísimas opciones de colaboración al desarrollo del país. Que es verdad que somos empresas privadas con fines legítimos de lucro, que buscamos ganar un dinero dando un servicio lícito, procurando competir en buena lid, de que nuestros clientes trabajen con cada uno de nosotros en función de buenos servicios y buenos precios, pero al igual que la banca, por ejemplo, tenemos un rol de contribución al desarrollo nacional muy importante. Y yo creo que nosotros debemos hacer una especie de mea culpa, de reconocer que hemos dejado pasar muchos años sin la debida difusión de las ventajas de la herramienta, sin hacerle notar al público qué cosas puede hacer, sin ser más creativos y de poner al alcance de los nuevos emprendimientos herramientas, tener mucha más sinergia con la banca como financiadores de actividades productivas para ver de qué manera desarrollamos instrumentos que le faciliten a ellos dar créditos que sí puedan ser repagados y por otro lado que las condiciones para quien tiene un proyecto o necesita dinero sean mejores que las ordinarias. Dicho eso, a nivel de lo que es la competencia privada o el ámbito privado, corresponde también hacer una gestión pública importante porque sí creemos que las autoridades, el poder legislativo, el poder ejecutivo, tienen que ver a esta industria como un aliado en el desarrollo. Dada la situación coyuntural que vive el Ecuador, de la necesidad de fondos para financiar su desarrollo, sin duda nuestra actividad es capaz de dar soluciones, de proveer respuestas y dotar de instrumentos que faciliten la generación de ese tipo de proyectos que el país requiere. No escapa al criterio de nadie que la generación de empleo es fundamental en una economía en donde un componente importantísimo de la población es muy joven. Tenemos población sin acceso a un trabajo adecuado, demasiado alta, de suerte que tenemos que trabajar en función, como país, en función de dar respuesta a toda esa gente que necesita un trabajo digno, a esa juventud que necesita confiar en su país, porque de lo contrario tenemos una fuga de talentos y que van a dar esa contribución a otros países y no al propio. Francisco, en el cierre del programa, hace pocas semanas tuve el gusto de participar de una firma de una alianza que hacía tu compañía, Genera-Trust, con Acción Fiduciaria de Colombia. Y tuve la gratísima sorpresa de ver que la firma de tu contraparte era con el doctor Pablo Trujillo. Efectivamente. Pablo Trujillo, ¿y qué es lo que yo recordaba? Yo Pablo Trujillo lo conocí como uno de los máximos exponentes del negocio fiduciario en Colombia, hace 20 años atrás, cuando Colombia no es que era, sigue siendo, pero Colombia siempre ha representado un poco quienes están a la vanguardia del negocio fiduciario. Y me alegró mucho ver esa alianza de tú pues, con una persona de ese nivel de conocimiento. ¿Cuál es la aspiración de Genera-Trust en esta alianza estratégica con la compañía de Pablo, Acción Fiduciaria de Colombia? Sí. Este acuerdo de cooperación busca, en primer lugar, transferencia de tecnología. Tú lo has dicho, Colombia está a la vanguardia
de la generación de muchísimos productos interesantes que contribuyen al desarrollo nacional. Y pues perdón la expresión, no podemos ponernos a inventar el agua tibia cuando tú puedes ir a aprender de quienes ya tienen la experiencia de muchos años. Creímos necesario para esta nueva etapa de nuestra empresa darle ese servicio a nuestros clientes, de contar con un aliado estratégico internacional, que también sea una puerta abierta si ellos requieren algún servicio en Colombia de carácter fiduciario o legal, sepan que cuentan con una fiduciaria que tiene 10 oficinas en todo el país, que puede apoyarlos en sus gestiones de negocios, necesidades de inversión. Y al mismo tiempo, en el caso nuestro, tratar de canalizar esa inversión extranjera tan necesaria para nuestro país. Esa es la aspiración nuestra con ese acuerdo de cooperación. No, yo te felicito, Gracias. celebro mucho este acuerdo que han realizado con Pablo Trujillo. Te auguro en Generatrost el mayor éxito, el Muchas éxito gracias. que has tenido durante todos estos años que has estado vinculado a la actividad fiduciaria. Te lo comentaba fuera de cámaras, creo que este es un momento de relanzar con muchísima fuerza, precisamente por ese factor de generación de confianza que da el fideicomiso debidamente manejado, debidamente controlado y obviamente muy bien administrado por personas como tú que están al frente de Generatrost y al frente de la directiva nacional e internacional de negocio fiduciario. Aprovechar este momento para consolidarlo y de esa manera proyectarlo para que sea esa herramienta, como decíamos, y ese vehículo que genere trabajo y prosperidad. Quiero agradecerte. No, gracias a ti por la oportunidad, Juan Carlos. Francisco, la gentileza de acompañarnos y a ustedes por compartir nuestro programa A Tiempo con Casinelli. Muchas gracias.